Ok, la proposición anterior que acabamos de demostrar nos dice que una de sus consecuencias importantes es que una transformación lineal está determinada por sus imágenes en una base. Entonces veamos este ejemplo donde tengo como espacio de salida el conjunto de tripletas y voy a tomar como base la base canónica de K3. Y W, recordemos que el D es un subconjunto arbitrario del espacio de llegada. Y quiero definir entonces una función, una transformación lineal que envíe los elementos de la base canónica en los elementos W escogidos completamente arbitrarios. Como vimos en la propiedad anterior, existe una única transformación que hace eso. Entonces, si yo logro encontrar esa transformación, tiene que ser esa. Y digamos que en este caso es muy sencillo, cuando estoy trabajando con la base canónica, es muy sencillo encontrar esa transformación. Entonces vea que la única transformación lineal que manda los elementos I a los WI es la que toma un elemento de V, una tripleta, y la multiplica por esta matriz. Vea que esta matriz de tamaño 3x4, perdón, 4x3, 4 filas y 3 columnas, es la matriz que tiene como columnas las imágenes de los EI que yo quiero definir. Entonces, como primera columna tiene el elemento 0, como segunda columna tiene el 1, 2, 3, 4, y como tercera columna tiene el elemento 5, 6, 7, 8. Y vea que entonces esta proposición, esta propiedad que dice que T evaluado en el elemento de la base canónica es el WI, es simplemente un cálculo muy sencillo. Si ustedes tienen en general una matriz de tamaño apropiado y la multiplican por el elemento de la base canónica EI, recordemos que este elemento es el elemento que tiene 0 en todas sus entradas excepto en la posición I, y la multiplicación de matrices, ¿verdad?, es columna por fila, fila por columna, fila por columna, fila por columna. Y dado que tengo ceros en todas las posiciones excepto en la posición I, cuando yo multiplico la primera fila, todos estos términos van a estar multiplicados por 0, excepto el que se encuentra en la posición, pongo otro símbolo, el que se encuentra en la posición I va a estar multiplicado por 1, y por lo tanto cuando multiplico en la primera posición me va a quedar exactamente este símbolo, este número, y 0 en el resto. Entonces, todo esto es irrelevante a la hora de multiplicar por esta columna. Lo mismo ocurre cuando multiplico la segunda columna. Todos estos términos 0 los voy a multiplicar por estas posiciones y por lo tanto no los voy a poder, no van a aportar a la suma. Y cuando multiplico lo que está en esta posición, lo multiplico por 1 y el resto por 0. Es decir, que en esta posición obtendríamos el número que se encuentra en la segunda fila en la posición I. Y así con el resto. Cuando ustedes multiplican todas las filas por esta columna, lo que obtienen es únicamente lo que se encuentra en la posición I. Es decir, que si esta matriz se llamaba A multiplicado por el iésimo elemento de la base canónica, lo que retorna es la iésima columna de la matriz A. Entonces esta es la columna I de la matriz A. Entonces noten que esta transformación lineal, ya vimos que multiplicar por una matriz nos da un ejemplo de una transformación lineal. Esa transformación lineal tiene la propiedad deseada. Las imágenes de los elementos de la base canónica son precisamente los elementos W, porque yo puse como columnas los elementos W. Y por lo tanto, esta transformación lineal tiene la propiedad deseada. Vean que este ejemplo lo puedo generalizar a cualquier dimensión, y en general nos va a decir algo que yo mencioné en un video anterior, es que si yo tengo cualquier transformación lineal, ¿verdad?, toda transformación lineal entre espacios de fila o espacios de columnas debe ser multiplicación por alguna matriz. Y este ejemplo nos dice cuál es esa matriz. Toda transformación lineal
es de la forma V lo envía al producto de una matriz por el elemento V, donde A es la matriz de tamaño apropiado. ¿Cuál sería el tamaño? Sería M por N, donde A es la matriz de tamaño apropiado cuyas columnas, como en el ejemplo anterior, son las imágenes de los elementos de la base canónica de este espacio vectorial. Recuerden que este espacio vectorial posee una base canónica y por tanto, si yo evalúo cada uno de los elementos de la base canónica en esta transformación, voy a obtener una matriz cuyas columnas me envían los elementos cuyas columnas son, por ejemplo, así, T, D, E. Si ustedes evalúan esta transformación lineal en EI, un elemento canónico de la base, en un elemento de la base canónica, A por ese elemento lo que me recupera es la columna de esta matriz, y por lo tanto esto me permite construir esa matriz de forma sencilla. Entonces, toda transformación lineal entre espacios de columna necesariamente es una multiplicación por una columna. ¿Por qué? Porque esa transformación lineal hace precisamente lo que yo acabo de decir. Entonces tiene que ser esa transformación lineal.